días. Buenos días. La secretaria general del PSOE de Andalucía, jefa de la oposición en la Cámara Autonómica, está en Radio Sevilla. ¿Cómo está? ¿Cómo lleva el proceso de descompresión del poder? Pues bien, contenta, con ilusión y con muchas ganas, la verdad que sí. Decían que en la oposición se echaba menos horas, pero yo estoy echando las mismas, Pepa. ¿Ya se ha llevado alguna decepción personal en este tiempo? Al contrario, es mucho más el cariño y el apoyo de gente que incluso no me lo esperaba, que lo que al fin y al cabo siempre te dicen, que cuando sales de un gobierno son muchos los que te dejan en el camino. Pues yo le digo lo contrario. Es decir, lo que encuentro es cariño. Cada día que pasa, como ven que el gobierno de Andalucía es la casa de los líos, pues más gente todavía nos echa de menos y nos dicen que tienen más ganas que volvamos. Hablamos con usted muy recién celebradas las elecciones. Ahora que el tiempo ha pasado, ¿ha podido hacer una reflexión más a fondo de por qué 400.000 andaluces se quedaron en casa? Bueno, claro, no hubo ni un solo día después del 2 de diciembre que no dejara de pensar en ello y que habláramos entre todos los compañeros y compañeras, incluso con muchos colectivos, sindicatos, ciudadanos, para ver ese porcentaje de abstención tan grande que sufrió el PSOE y también la izquierda en su conjunto, ¿no? Y que al final permitió que tres partidos, que han hecho falta tres partidos en Andalucía, uno de ellos la extrema derecha, nos desalojaran a pesar de ganar las elecciones. Pero sí hemos hecho, claro, autocrítica. Pero ya no hay tiempo que perder, Pepa. Cuando llevan solo un mes y esto se ha convertido en lo que se ha convertido, que es el ejemplo, yo estaba escuchando a Estefanía, el ejemplo del comportamiento de la derecha en un gobierno, ya no podemos llorar sobre la leche derramada. Hay que trabajar e intentar volver cuanto antes, y el tiempo que esté la derecha que sea lo menos dañino para los andaluces. Este jueves es 28 de febrero, es el Día de Andalucía. El Partido Popular y Ciudadanos intentaron, por ejemplo, la semana pasada zanjar rápidamente la grieta que se abrió cuando Vox pide el listado de trabajadores de las unidades de lucha contra la violencia de género. Ocurrencias, dijo Ciudadanos, en ningún caso se va a hacer. ¿Existe riesgo real de involución en este terreno en Andalucía, o PP y Ciudadanos van a conseguir frenar las propuestas de Vox? Bueno, lo primero fue la respuesta. Esa respuesta es una respuesta timorata y cobarde, porque lo que tenía que haber hecho el presidente de la Junta de Andalucía y el vicepresidente es salir a plantarle cara a Vox, pero no pueden hacerlo porque el gobierno depende de Vox. Y como aquí no se puede tomar ninguna decisión que la extrema derecha no la autorice o la apoye, pues por eso miraban para otro lado y silbaban. Y al final, no, es que el Parlamento, la ley de protección de datos, hombre, faltaría más que no se cumpliera aquí la ley de protección de datos, pero la respuesta ha sido una respuesta cobarde. No le han parado los pies porque saben que dependen de ellos, ¿no? Y eso de atemorizar a los trabajadores, amedrentarlos, que están cuidando y protegiendo a las mujeres víctimas de violencia, a mí me parece gravísimo, gravísimo. Usted sabe que en su partido confían en que el caso andaluz movilice a la izquierda en el resto de España, ¿no? Es que estoy convencida de que va a ser así. Estoy convencida de que cuando escuchaba antes la música, la sintonía y las distintas intervenciones de los líderes políticos nacionales o esos que van ahora de nacionales, pues recordaba lo que pasó aquí, que es un déjà vu de Andalucía. Al final, si pueden, se van a juntar. Y si ellos vienen, los derechos se van. Y creo que todos los españoles han tenido que tomar nota de lo que pasa con la derecha cuando la izquierda se relaja. Y yo estoy convencida que lo que ha pasado en Andalucía va a espolear y va a movilizar el voto progresista en el conjunto del país. Y no imagina lo que me alegra eso, y además nos vamos a batir aquí el cobre, nos vamos a dejar la piel para que la mayoría en Andalucía contribuya como nunca a esa mayoría en España. Confían en movilizar a la izquierda y, sin embargo, ayer el secretario de organización de su partido, José Luis Ábalos, pedía, en fin, tratar de captar votos en el centro. Vamos a escucharlo. Lo que sentimos es que hay un espacio de centralidad política que está, pues no tiene una referencia política por aquellos que aspiraban a ello. Usted ha gobernado con Ciudadanos, apoyándose en Ciudadanos, conoce muy bien a Albert Rivera, ha tenido mucha relación con ellos. ¿Cómo se explica la decisión de vetar al PSOE para futuros pactos antes de celebrarse las elecciones? Bueno, yo creo que se han derechizado y ya no son ni moderados ni liberales. Han optado que en lugar de ocupar un espacio de centralidad, como decía mi compañero Ábalos, prefieren ir de compañeros de viaje del señor Abascal y de la extrema derecha española. Y todo eso además lo envuelven, lo disfrazan en insultos. Habrá visto que en los últimos días el tono de Ciudadanos ha subido muchísimo, y es para intentar disfrazar y ocultar que su pareja de baile es la extrema derecha, un partido machista, un partido xenófobo y un partido que quiere condenar a este país a la involución democrática, ¿no? Entonces, se pongan como se pongan, es el camino por el que han optado. Su compañero Ábalos ya no le pide que se vaya a usted como hizo al día siguiente de las elecciones. Mire, Pepa, yo comprendo perfectamente que en los momentos de dificultad
Pues bueno, a veces hay cosas que se entienden mejor o peor, pero yo me siento feliz, contenta y además tengo ganas de que el 28 de abril quitarme la espinita del 2 de diciembre y para eso estoy segura que el PSOE andaluz va a ser el que más va a contribuir a la victoria en España. Así que estoy en eso, Pepa, de verdad que sí. Me imagino. Pero yo le digo una cosa a mis compañeras que digo, mire, yo no estoy disponible para cuitas internas ni para cuestiones orgánicas. Yo solo estoy disponible para proteger los derechos de los andaluces y nuestra autonomía, que desgraciadamente está en crisis porque 3 partidos, 2 centralistas y uno de extrema derecha, han conseguido el gobierno a través de lo que ellos llamaban antes pactos de perdedores. ¿Habrá paz entre susanistas y pedristas para elaborar las listas a las generales? Aquí somos todos socialistas. Aquí lo de las listas es propio de otros partidos. Nosotros somos todos socialistas y estoy convencida que los militantes, cuando vayan a las asambleas esta semana, o la que viene, creo que es la que viene, lo harán pensando en lo mejor para el conjunto del partido, y España necesita que el PSOE salga fuerte, ¿eh? La situación, estamos en un momento, cada 40 años este país entra en situaciones de incertidumbre y el único cinturón de seguridad que tiene en estos momentos España es el Partido Socialista, y ahí tenemos que poner toda la energía. Vamos a elecciones efectivamente en un clima muy exasperado de acusaciones, vetos, de un clima muy duro, muy enrarecido. ¿A qué atribuye este deterioro de la vida pública en España? Pues a la falta de la altura política que tenemos que tener los dirigentes en un momento como este, que España lo necesita. Ojalá, siempre lo he dicho, tuviéramos la altura que tuvieron los hombres y mujeres de la transición, porque España lo que tendría que estar haciendo ahora es aislar no a un partido o a otro para alcanzar el poder, sino aislar a los que vienen a cargarse el sistema, a los que vienen a quitarnos los derechos a las mujeres. El partido machista, xenófobo, revanchista con la memoria histórica de España, que se está convirtiendo en el aliado indispensable de la derecha para alcanzar el poder. Si tuviéramos altura de mira, estaríamos aislando a ese tipo de partidos en lugar de hacerle cordones sanitarios al que crees que te va a ganar las elecciones. Lo que le están haciendo a Pedro es lo mismo que me hicieron a mí, Pepa. Es lo mismo. Usted no recuerda toda la campaña. La excusa de Rivera en ese momento era que en Andalucía llevábamos mucho tiempo ganando. Bueno, porque querían los andaluces, ¿no? Y ahora la excusa de Rivera es, no, hombre, Cataluña. Pero bueno, pero si usted es un partido constitucionalista, apoya al partido más votado en España y garantice que este país tiene estabilidad institucional. Por cierto, ¿qué piensa cuando sus socios hasta hace 2 días dicen que el PSOE no es constitucionalista? Bueno, que somos el único partido que votó la Constitución que sigue siendo el mismo partido. Eso se cae en el minuto 1, ¿no? Que se apropien de la Constitución quienes no estaban o quienes no la apoyaron, pues llama mucho la atención. Yo lo que creo que aquí hay mucha impostura, hay mucho fariseísmo, y en el caso de Rivera, bueno, se ha derechizado, él sabrá el porqué, y en lugar de querer proyectar un partido moderado, liberal, que ocupe la centralidad, ha optado por ser uno de los 3 hijos de Aznar, y ahí se encuentra más cómodo, y de vez en cuando pues recurre al insulto para tapar una realidad que se ha convertido en uno de los 3 miembros del trifachito andaluz. Hay un socialista o exsocialista, en fin, no sé cómo denominarlo, Mesquida, que hoy, a partir de hoy, se va a sentir más cómodo en Ciudadanos que en el PSOE, porque va a fichar por los naranjas. Bueno, yo respeto lo que cada uno haga en su vida política. Yo, desde que era muy jovencita, que eso algunos me lo echan en cara, me sentí socialista, fui al Partido Socialista porque era la manera de cambiar la historia de mi barrio, lo llevo en el ADN y hasta en los momentos dulces y los amargos me siento profundamente orgullosa de ser socialista y la verdad que, bueno, que creo que eso es lo mejor que le ha pasado a este país y aquí milito con toda mi pasión, y si otras personas hacen otras cosas, pues bueno, lo respeto, pero me cuesta. Hay otra salida en Cataluña, que el diálogo entre todos y con todos, también con los independentistas. Dentro de la Constitución, siempre, Pepa, siempre. Es decir, para mí hay un límite, hay quien lo llama perímetro, Felipe le llama perímetro. Para mí el límite en el diálogo siempre está dentro de la Constitución y del Estado de Derecho. Y ahí nos encontramos cómodos todos. Yo confío, estoy plenamente convencida de que en un futuro inmediato los ciudadanos lo que van a ver en España es un espacio de diálogo y de convivencia siempre desde el respeto a nuestra Constitución y a nuestro Estado de Derecho. Y que algunos dejen ya de pegarse con las banderas. Sí, yo creo que este país también empieza a cansarse de que se utilice la bandera como un arma política y un arma electoral. Nadie puede dudar que yo amo a España, que me siento profundamente andaluza y profundamente española. Y la verdad que me enfada, me irrita
cuando se utiliza la bandera contra el adversario, porque creo que esa no es la manera de construir un país. Vamos a Susana Díaz, secretaria general del PSOE andaluz, jefa de la oposición. Uno entiende que un gobierno en minoría, sobrevenido porque fue por una moción de censura, aterriza en Moncloa, se cometen errores, se improvisa mucho, pero hombre, a estas alturas crear esta expectativa y suspender la reunión, a estas alturas ya las improvisaciones deberían ser más contadas, ¿no? Bueno, yo creo que eso no será una improvisación, sino será fruto de las dificultades que hay siempre en un proceso de diálogo social. Es decir, habrá posiciones bastante distantes entre los sindicatos y la patronal, e imagino que el Gobierno, para no frustrar la esperanza que tenemos millones de españoles de que se modifique una reforma laboral que ha sido una fábrica de destrucción de empleo y que además nos ha llevado a la precariedad y a la desigualdad, que incluso ayer la propia Unión Europea nos llamaba al orden, pues antes de hacer lo que no esperamos, haya preferido ganar tiempo. Yo intuyo que el estar en un proceso preelectoral también dificulta mucho siempre el diálogo social. No lo veo como una cuestión de improvisación, sino como dificultades propias de ese diálogo social. Ahora, si me permite una cosa, Pepa, ¿sí? España urgentemente tiene que modificar esa reforma laboral si queremos que el empleo que se cree no sea tan precario como el de ahora y no se siga abriendo la brecha salarial que hay ya no solo entre hombres y mujeres, sino entre propios trabajadores y su porcentaje dentro, la masa salarial dentro del PIB español. Lucía Méndez, Joaquín Estefanía, Ignacio Ruiz Jarao se incorporan a la conversación. Lucía. Sí, buenos días, señora Díaz. Acaba de decir usted que a Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, le están haciendo lo mismo que le hicieron a usted en Andalucía, ¿no? Atacarle con el tema de Cataluña. Bueno, hay una diferencia, que es que el señor Sánchez sí llegó a la presidencia del Gobierno con los votos del independentismo de Cataluña y que de alguna manera ha estado en la Moncloa gobernando con ellos. Usted le pregunto directamente, ¿cree usted que ese pacto se puede reeditar después de las elecciones generales, teniendo en cuenta que nadie va a sacar mayoría absoluta, parece? ¿Le gustaría a usted que ese pacto se reeditara? Vamos, yo estoy convencida que Rivera, Casado y Abascal ya lo tienen hablado. Pero igual que aquí, decía, aquí la excusa no era Cataluña. Cataluña fue el argumento electoral. Aquí la excusa fue que llevábamos 40 años. Rivera buscaba una excusa para derechizarse. Y aquí en Andalucía fueron los 40 años. Pero lo tenían clarísimo, que si podían lo hacían y lo hicieron. Pero que no le estoy preguntando por el otro pacto. Claro, si usted considera que es bueno para el PSOE que después del 28 de abril se pudiera reeditar el pacto del PSOE con los partidos independentistas de Cataluña. Bueno, a mí lo que me gustaría es que hubiera una mayoría holgada del Partido Socialista y que el resto de partidos constitucionalistas no pusieran impedimentos a ese gobierno. Ahí yo me creería el patriotismo de hojalata que algunos llevan haciendo gala de él ya mucho tiempo en este país. Eso es lo que a mí me gustaría. Sí, me gustaría una mayoría holgada, que es para lo que voy a trabajar, y espero que después algunos no se dediquen a boicotear y a bloquear el gobierno, porque si lo hacen, entonces no amarán a este país tanto como dicen, o sea, no a ellos mismos. Incluso podría el PSOE pedirle al Partido Popular que se abstuviera, como hizo el PSOE para gobernar a Rajoy. Mire, yo que creo que eso debería de ser lo natural en este país. ¿Qué debería de ser aquí lo lógico? Que cuando uno gana bien las elecciones, pues los demás ejerzan su tarea de oposición. Y lo digo yo, que me he ido a la oposición habiendo ganado las elecciones. Si lo que no es normal, que la gobernabilidad de este país, en mi caso de Andalucía, esté en manos de un partido de extrema derecha, xenófobo y machista, que un día pide los listados de los trabajadores de la violencia de género y otro día pide que se derogue la memoria histórica y lo que te rondaré morena, Lucía. Porque eso es lo que este partido ha venido a hacer. Eso es lo que a mí no me gusta, que España esté en manos de un partido de extrema derecha, cuando en otros países como en Francia o en Suecia, pues todos los demócratas se unen para hacerle frente, y en cambio aquí la derecha se aprovecha de ello para llegar al poder y desalojar a los socialistas. Por aclarar, señora Díaz, ¿usted prefiere que gobierne el PSOE? Las encuestas le dan como, de entrada, el partido más votado, apoyándose en Ciudadanos y PP, en su abstención, que en un gobierno de coalición con Podemos, por ejemplo. Mire, a mí me gustaría que el PSOE gobernara solo con una mayoría holgada y que Pedro pudiera llevar su programa al 100% del cumplimiento, porque nadie lo hipotecara y nadie influyera. Eso es lo que a mí me gustaría, y para eso es por lo que voy a trabajar. Y además, ¿sabe? Aunque no gobierne en estos momentos, el PSOE de Andalucía es un partido ganador y siempre salimos a ganar, incluso cuando estamos en la oposición, y vamos a arrimar el hombro para que la victoria de Pedro sea grande y al final nadie pueda parar
la evolución, los cambios a mejor que este país necesita. Antes de darte la palabra, Ignacio, te la doy enseguida, pero es que el presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla, está en la COPE y acaba de decir que usted dejó de invertir el 70% del presupuesto en violencia de género. Pues sabe que es falso. Primero, no sabe de lo que habla, o sí sabe de lo que habla y no quiere contar la verdad. Mire, el pacto de violencia estatal nos daba a Andalucía un porcentaje que corresponde al número de personas que nosotros atendemos. El presupuesto en Andalucía eran de 15 millones de euros, de los cuales 5 los gestionan directamente los ayuntamientos, y 6 de esos millones llegaron después de las elecciones del 2 de diciembre, cuando estábamos en funciones. Es evidente que en funciones no se podía ejecutar. ¿Qué se ha hecho? Automáticamente se incorpora el presupuesto del 19. ¿Qué ocurre? Y además el 100% de la parte de protección a las víctimas se gastó íntegramente. Esos 6 millones que llegaron después de las elecciones, donde ya este gobierno solo estaba en funciones, al incorporarse al 19 tiene que haber una ampliación del presupuesto del 19. Y como no tiene valor de decirle al de la extrema derecha, al de Vox, que este año va a haber más dinero para las víctimas de violencia, pues quiere decir que yo no me lo gaste. Hombre, no. Se sabe perfectamente que llegó cuando ya habían pasado las elecciones y ya habían firmado un acuerdo con la extrema derecha. Pero hay que tener valor. Mire, Pepa, yo me he equivocado muchas veces. Yo lo reconozco, el otro día se lo reconocí a Lucía. Yo he cometido errores porque en la vida como en la política... Díganos alguno. Mucho. Y más que me quedarán por cometer. ¿Uno concreto? Mucho. Entre otros, por ejemplo, he cometido el error a veces de la falta de comunicación, de dar las cosas por sentado, de que se saben y no se saben. Y algunos construyen relatos por ti, ¿no? Entonces, yo he cometido errores. Pero lo que nunca he sido es cobarde. Eso no he sido jamás. Ni defendiendo a Andalucía, ni defendiendo la igualdad, ni defendiendo a mi partido. Y aquí hay cobardía de no querer decirle a Vox que hay más dinero para las víctimas de violencia y que hay que gastarlo. Y que hay que gastarlo en el presupuesto del 19. Y entonces está diciendo, no, hombre, no, esta es la herencia recibida. Ojalá, cuando volvamos al gobierno, nos encontremos la herencia que se ha encontrado la derecha en Andalucía. Tenemos que terminar, Ignacio. Y Joaquín, os ruego preguntas muy concretas. Pues, Ignacio. Muy breve. Buenos días, Presidenta. Desde el 2 de diciembre, por favor, ¿cuántas veces se ha podido arrepentir usted de dar durante la campaña electoral tanto cuartelillo a Vox, hablar tanto de Vox? Pues ni una, al revés, tenía que haberlo dicho antes. Porque, desgraciadamente, desde el momento que lo blanqueó Casado y sobre todo el Partido Popular y después se sumó Rivera, lo convirtieron en lo que decían las tres derechas. No, de tres derechas nada, era la extrema derecha. Todo el mundo sabía que eso estaba ahí y que además el PP le estaba haciendo el juego para después tener la aritmética. Y yo creo que me equivoqué a lo mejor en no haberlo denunciado antes. Y seguramente mucha gente que hoy te dice, tenía que haber ido a votar, ay, que ve, ¿y ahora qué podemos hacer? Pues mucha gente se lo hubiera pensado antes del día 2 de diciembre y no se habría quedado en casa. Joaquín. Sí, buenos días, señora Díaz. En estos momentos la disputa, todavía sin empezar la campaña electoral, la disputa ideológica o la disputa política se está haciendo en el seno de cada uno de los bloques. Es decir, por una parte están ahí disputando el PP, Ciudadanos y Vox, y por otra parte están disputando el voto útil y el voto de la izquierda, el Partido Socialista y Podemos. Es decir, ¿qué aportación va a hacer Andalucía en esa disputa? Es decir, ¿cuál es la correlación de fuerzas que hay en estos momentos en Andalucía entre el PSOE y Podemos? Bueno, aquí hay una ventaja respecto al resto de España, Joaquín, que es que la gente ya le ha visto el plumero a las tres derechas. De aquí se les ha visto en un mes prácticamente que los anuncios de bajada de impuestos, antes hablaba usted de impuestos, es solo para las grandes fortunas, que se recorta en maestros, que además las promesas electorales son eso, promesas que ya no van a cumplir, ya no van a hacer 600.000 empleos, o que se ataca la igualdad y se ataca a quienes cuidan de las mujeres víctimas de violencia. Entonces aquí se les ha visto ya el plumero, se han quitado la careta muy pronto y eso nos permite que haya miles de ciudadanos que saben que el día 28 de abril lo que se están jugando es muchísimo, pero muchísimo. El bienestar, la igualdad, los derechos, una sociedad que merezca la pena y no una sociedad a la que están condenando en estos momentos a nuestra tierra. ¿Se ha leído ya el manual de resistencia? No, no me lo he leído. Pero lo tiene en la cabecera de la cama, imagino. Bueno, si le digo la verdad, no, Pepa, pero no he tenido tiempo. Aunque aquí estamos resistiendo y bien los ataques de la derecha. O sea, no solo resiste Pedro Sánchez. Bueno, el primero al que yo le escuchaba eso, bueno, lo leía era Negrín, ¿no? Lo de resistir es vencer, y yo creo que eso, bueno, al fin y al cabo forma parte de la política y de la vida, ¿no?
Hay veces que hay que resistir y otras veces al final hay que avanzar, y yo lo que espero es que de la resistencia pasemos al avance, y eso se consigue con una amplia mayoría el 28 de abril. Susana Díaz, gracias por estar en la SER y feliz Día de Andalucía anticipado. Sí, la verdad que es un día importante. Nuestro país es mejor país para todos y más igual, un país de iguales desde aquel 28 de febrero. Buenos días. Buenos días.